fundamentalmente, ¿qué es la historia, no? Y aquí ya pasamos entonces al método histórico. Pues el método histórico, bueno, evidentemente, ¿no? Para la redundancia, es ese método que usan los historiadores para poder evaluar y estudiar la historia. ¿Y qué es la historia? Bueno, la historia no es otra cosa que aquella rama del saber que se encarga de estudiar los eventos pasados, los cuales tienen que estar relacionados con el hombre, entonces eventos pasados con relación al hombre o relativos al hombre, que sean relevantes para la humanidad en general. Por ejemplo, ¿por qué sí debería ser relevante y debería estudiarse en la historia, o sea, como parte de esta asignatura, ya sea en un colegio, en un instituto, en una universidad? El evento del cruzar el charco por parte de Cristóbal Colón. O sea, ¿por qué el hecho de que Colón haya cruzado el Atlántico y de que desde Europa haya llegado al continente americano, por qué esto debería ser relevante y tiene que ser estudiado por los historiadores y también por el resto de las personas que vayan a estudiar historia, pero no el cruzar el Atlántico por parte de mi abuela hace unos 70 años más o menos, cuando fue de Italia a Uruguay? Porque el hecho de que ella se haya subido a un barco y haya cruzado ella también todo el charco, no tiene que estudiarse, no se tiene que encontrar en las páginas de los libros de historia. Mientras que en cambio, aquello que hizo Cristóbal Colón sí. Bueno, precisamente porque aquello que hizo mi abuela puede ser relevante o de interés, a lo mejor para mí, no sé, para algunos de mis parientes, pero no lo va a ser para el resto de la humanidad. De modo que esto es lo que hace la historia. Estudia no todos los eventos del pasado, sino únicamente aquellos que sean relevantes para la humanidad y que sean relativos también, digamos, por lo menos a grosso modo, ¿no? En términos generales, que estén relacionados con el hombre, o sea, con la humanidad. La historia, por lo tanto, lo que pretende hacer es tratar de entender qué ocurrió en el pasado. Porque el pasado, precisamente, entender el pasado, precisamente nos va a permitir entender, comprender por qué el presente es como es y no es de otro modo. Y además nos va a ayudar a poder cambiar o mejorar el futuro. Porque, por ejemplo, si yo al estudiar historia encuentro que se cometieron, no sé, X errores políticos en los cuales, por ejemplo, en una determinada época histórica, destruyeron toda una población, pues yo puedo aprender de los errores de otros y no cometerlos yo, de modo que puedo así mejorar el futuro y hacer que la población en la que yo me encuentro no llegue a desaparecer también, al igual que la otra, sino que pueda en cambio prosperar y pueda mejorar. Así que esta es también uno de los objetivos de la historia. Ahora bien, ¿cómo se puede conocer la historia? Hay personas que incluso llegan a sostener que no hay hechos, sino solo interpretaciones, lo cual no es en absoluto verdad. Alguien que quisiera sostener que todo tiene que ver con una interpretación que yo pueda hacer, pues cae en el mismo problema que está intentando presentar. ¿Por qué? Porque entonces esto, ¿no? O sea, el decir, el declarar que no hay hechos sino solo interpretaciones, también está sujeto a mi propia interpretación. O sea, yo, ¿no? Es persona que declara tal cosa, debería estar también sujeto a la interpretación de mi propia interpretación.
por parte de mí mismo. Lo cual entonces me lleva en un serio problema de graves inconsistencias, por lo que entonces llego a la conclusión de que tal declaración es falsa. No es que no hay hechos, sino solo interpretaciones, sino que hay hechos con significados objetivos, los cuales luego también pueden estar sujetos a interpretaciones subjetivas. Pero el hecho de que puedan haber interpretaciones subjetivas no quita también el hecho de que hay un significado objetivo en un determinado evento. Por ejemplo, no sé, asesinar a un inocente siempre va a ser algo malo, independientemente de la interpretación que yo de modo subjetivo podría llegar a hacer de tal evento. La cuestión es que el evento en sí es objetivamente malo. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser viviente. Por lo tanto, tiene derecho a la vida. Los seres humanos somos todos iguales en cuanto a la humanidad que compartimos, de la que somos partes, que nos acomuna. Por lo tanto, todos tenemos la misma dignidad. No hay uno que sea superior a otro en el orden de la dignidad. Sí, luego pueden haber roles diferentes y uno puede ser presidente y el otro puede ser basurero. Uno puede ser, no sé, uno puede ser, bueno, cualquier otra cosa y el otro puede ser otra cosa todavía diferente, ¿no? Uno puede ser hombre, otro puede ser mujer. En el sentido de que, mejor dicho, perdón, eso lo voy a mejorar. Uno puede ser padre y la otra puede ser madre. Entonces, son roles diferentes que no están pretendiendo comunicar que uno tiene más dignidad que el otro, sino que en el orden de la dignidad somos iguales, pero con respecto a los roles, ahí sí que somos diferentes y por lo tanto cada uno tiene que encargarse, tiene que ocuparse del tipo de rol en particular que tiene asignado. ¿Ok? Así que los hechos en realidad son objetivos también en sí, aunque luego uno pueda hacer una interpretación subjetiva del hecho como tal. De modo que la historia sí se puede conocer, porque si uno tuviera que seguir esta declaración, esta postura, si uno tuviera que empezar a estudiar la historia sobre la base de la premisa que no hay hechos sino solo interpretaciones, habrían serios problemas. ¿Por qué? Porque en realidad la historia entonces no podría conocerse. O a lo mejor uno podría llegar a decir, ¿no? Para conseguir el beneficio, digamos, a la discusión, o sea, por amor a la discusión, supongamos que yo quisiera ceder a esto y decir, ok, no hay hechos, sino interpretaciones. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para ponernos de acuerdo sobre lo que ocurrió en el pasado y sobre cómo lo tenemos que entender si es que somos fieles a esta premisa? Porque si somos fieles a esta premisa, entonces tu interpretación puede y probablemente va a ser diferente de mi propia interpretación. Vamos a poner un ejemplo. En el 11 de septiembre del 2001, pues hubo un gran desastre en Estados Unidos, ¿no? Los americanos van a decir que fue un atentado por parte de extremistas islámicos, mientras que en cambio, pues tales extremistas islámicos, por su lado, van a decir que precisamente eso no fue un atentado como tal, o sea, no es que fueron ahí a hacer terrorismo, en el sentido en el que por lo menos lo entienden los americanos, sino que ellos simplemente hicieron algo bueno. O sea, no hicieron algo malo, sino que hicieron algo bueno. Mientras que en cambio los americanos van a sostener que hicieron algo bueno y en absoluto que hicieron algo malo y en absoluto algo bueno. Ahora bien, si no hay hechos, sino solo interpretaciones, aquí tenemos dos interpretaciones totalmente contradictorias. Y entonces, ¿cómo vamos a poder llegar a conocer la historia? ¿Cómo vamos a poder decir qué ocurrió exactamente el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, en Estados Unidos?
pues esto no se podría hacer. Así que, ahora bien, la historia puede conocerse objetivamente. Y esto se puede hacer por medio de tres vías en particular. La primera es la vía testimonial, la segunda es la vía arqueológica y la tercera es la vía consecuencial. Ahora bien, ¿en qué consisten cada una? Bueno, en cada una de estas. Bueno, la primera, la testimonial, implica el analizar digamos, las causas, o sea, lo que nosotros que podamos conocer el pasado sobre la base de aquello que nos han transmitido las personas que vivieron en esas épocas o que están relatando lo que debería haber ocurrido en esas épocas. Y esto puede llegar hasta nosotros de forma oral, por ejemplo, a través de una tradición oral, o puede llegar a nosotros por medio de, pues, por ejemplo, un documento escrito y, por lo tanto, a través de la historiografía. La segunda vía, la arqueológica, pues la vía arqueológica en cambio nos muestra que a través de los hallazgos de diferentes tipos de pues, manufactos, entonces también podemos de algún modo entender las diferentes épocas históricas. Y luego está la tercera vía, como decíamos, que es la vía consecuencial, que precisamente apunta o apela a los efectos, ¿no? Porque uno puede decir que no es capaz, como historiador, de observar la causa, pero sí puede observar el efecto. ¿Por qué? Porque el efecto se da a nivel fenomenológico, o sea, hay fenómenos, hay cosas que llegan a ocurrir, hay consecuencias de ciertas acciones, de ciertas causas. Por lo tanto, yo a lo mejor puedo no ser capaz de estudiar la causa, porque no la puedo estudiar directamente, pero indirectamente sí la puedo estudiar a través precisamente de los efectos que a lo mejor han llegado hasta nosotros. Ok, bueno, de todos modos se pueden estudiar, ok, por ejemplo, no hay ningún tipo de evidencia empírica como tal, ¿no? O sea, empírica en el sentido de por ejemplo, algún monumento, cosas por el estilo de la existencia de Sócrates, un gran filósofo griego. Pero precisamente a través de, por ejemplo, la parte testimonial y de la parte consecuencial, podemos llegar a la conclusión de que Sócrates existió. No porque además tengamos sus propios escritos, o sea, manuscritos escritos directamente de su puño y letra. Dado que aquello que sabemos de Sócrates, aquello que dijo, que hizo, lo sabemos a través de, porque nos ha sido relatado por sus discípulos. Por lo tanto, pues hay un tipo de, aquí, testimonio oral, tipo de testimonio basado en la tradición, que sí ha sido puesta por escrito, ok, pero la cuestión es que no fue algo que escribió directamente Sócrates. Así que es por eso que tenemos este tipo de testimonio. Además, también, con respecto, también podemos analizar las consecuencias. Podemos ver, se podría decir entonces, por ejemplo, que él influyó en Platón y que además llegó a influir también en Aristóteles a través de Platón, ¿no? O sea, por la influencia que tuvo Platón de Sócrates, finalmente también Aristóteles se pudo beneficiar de ese tipo de influencia. Y así, pues, hasta llegar a nuestros días. De modo que tenemos las consecuencias, tenemos los testimonios, pues podemos de este modo entonces, aunque no tengamos un modo directo de comprobar que Sócrates existió, sí tenemos estos modos indirectos que hacen que por lo tanto sea probable que Sócrates haya existido. Y digo probable porque precisamente la historia se encarga de hacer esto, de tener un conocimiento probable, un conocimiento, una certeza razonable de las cosas y no una certeza absoluta, una certeza que se pueda comprobar, ni tampoco se queda solamente en el campo de lo posible, ¿no? De lo posible, que pues a nivel lógico muchas cosas pueden ser posibles, pero no todas son también probables, o sea, no todas son factibles, ni tampoco
pueden de algún modo probarse. O sea, no hay probabilidades de que efectivamente las cosas hayan sucedido de ese modo. ¿Por qué? Como decía, porque en el campo de lo posible, pues todo puede ser en realidad. Pero, siempre y cuando no sea contradictorio, evidentemente, ¿no? Siempre y cuando no sea inconsistente. Pero la historia no busca lo posible, sino que precisamente busca lo probable. Y lo hace a través de estas tres vías. Ahora bien, cuando se quiere presentar, cuando se quiere proponer una hipótesis, esta hipótesis tiene que poder ser validada. ¿Y cómo se valida una hipótesis en la historia? Pues, como en el caso de los científicos, como en el caso del método científico, no hay un único método, no hay un consenso donde por unanimidad los expertos digan, pues ni tampoco en su gran mayoría, que digan, este es el modelo que se tiene que seguir, este es el método que todos vamos a tener que usar para poder estudiar la historia, sino que diferentes tipos de métodos propuestos. Ahora, de todos estos métodos hay, digamos, puntos que tienen en común y que se pueden entonces recopilar. Y esto es precisamente lo que ahora voy a compartir yo con ustedes, un tipo de recopilación, o sea, estos factores comunes que se suelen encontrar entre los diferentes métodos históricos. Entonces, para poder validar una hipótesis, para que se pueda decir que una hipótesis sea válida y por lo tanto hacer que ésta llegue a ser una teoría, siendo la teoría la explicación y el modo en el que se pueden vincular los diferentes hechos y los diferentes datos que se han recopilado sobre ese objeto material en particular, pues la hipótesis vemos que debe tener un gran significado explicativo. O sea, debe ser capaz de explicar muchas cosas. O sea, el significado tiene que ser profundo como tal. Luego debe tener también un gran poder explicativo, o sea, debe tener la capacidad de abarcar muchas cosas, muchos eventos, muchos hechos. Luego también debe ser plausible. O sea, no se puede presentar una hipótesis cualquiera, ¿no? Como por ejemplo, no se puede decir que Sócrates en realidad era un extraterrestre. Esto no sería plausible. ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque no tenemos ningún tipo de evidencia comprobable, experimental, de la existencia de los extraterrestres. Así que esto no sería plausible. Luego, la hipótesis no debe ser ad hoc, o sea, no debe ser artificiosa, no debe estar hecha posta para el caso, sino que precisamente debe ser factible. Luego, la hipótesis también debe estar de acuerdo con las creencias aceptadas. Y finalmente, punto número 6, la hipótesis debe cumplir con los puntos que ahora acabo de exponer, y si es capaz de hacerlo, a diferencia de las otras hipótesis que a lo mejor solamente logran abarcar algunos de estos puntos, entonces esta otra hipótesis será superior a las otras, lo cual, por consiguiente, hará que sea una hipótesis más probable. De modo que, pues, los historiadores apuntarían en esa dirección y dirían, dado que esta es la hipótesis más probable, entonces esta es la hipótesis que precisamente vamos a seguir y va a ser aquella que va a explicar todas las cosas y que a nosotros nos va a transmitir, nos va a proporcionar este tipo de conocimiento, este tipo de certeza razonable con respecto a tal hecho ocurrido en el pasado. Y así, más o menos, esto, en grosso modo, es un poco lo que se puede decir sobre lo que es la historia y el método histórico.